Antes de comenzar este viaje por la Biblia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque en esta serie vamos a recorrer juntos paso a paso la historia más grande jamás contada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si este video te ayuda a comprender mejor la palabra de Dios, no olvides dejar tu like y compartirlo, porque juntos podemos llevar este mensaje a más personas. Ahora sí, vayamos al principio de todo, la creación. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas a una de las preguntas más profundas: ¿cómo comenzó todo? El libro de Génesis, el primero de la Biblia, abre con una narración poderosa y solemne que nos transporta al origen de la existencia. Allí no hay casualidad ni azar. Lo que encontramos es la obra de un Dios que, con autoridad y propósito, trae a la vida el universo entero. El relato inicia con una frase que ha marcado la historia de la fe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas palabras se nos presenta a un creador eterno, que existe antes de todas las cosas y que, con su palabra, da forma a lo que no existía. La Biblia nos muestra que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, envuelta en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios habló, y de inmediato la luz apareció, separando la oscuridad y estableciendo el primer contraste entre el día y la noche. Este primer acto creativo no solo nos habla del inicio de la luz física, sino también de la luz espiritual, que representa la presencia de Dios iluminando el caos. Con el paso de los días, la narración nos conduce en un viaje majestuoso. Dios ordena la separación de las aguas y aparece el cielo como un vasto firmamento. Después, las aguas se recogen en mares y surge lo seco, la tierra. De esa tierra brota toda clase de vegetación, plantas y árboles que llevan semilla para multiplicarse, mostrando el diseño perfecto de un creador que piensa en la continuidad de la vida. Luego, Dios establece las lumbreras en el firmamento, el sol para gobernar el día y la luna para la noche, junto con las estrellas que embellecen los cielos. Estos astros no son dioses, como creían muchos pueblos antiguos, sino instrumentos creados para marcar los tiempos, los días y las estaciones. El relato continúa con la creación de los seres vivos en el agua y en el cielo. Grandes criaturas marinas, peces de todas las formas y aves que surcan los cielos, llenan de movimiento y sonido la obra divina. Dios los bendice, dándoles la capacidad de multiplicarse y llenar el mundo. Después, la tierra misma produce animales, bestias, ganado y reptiles, todos según su especie. Cada detalle refleja orden, planificación y propósito, no descontrol ni accidente. Finalmente, llegamos al clímax del relato: la creación del ser humano. Después de que Dios formó el mundo con orden y belleza, llegó el momento más especial de toda la creación: la aparición del ser humano. Según el relato bíblico, Dios decidió formar al hombre del polvo de la tierra, pero no fue un simple acto de moldear barro. El detalle más importante es que, una vez que lo formó, sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo divino fue lo que convirtió a Adán en un ser viviente. Desde ese instante, la Biblia muestra que la vida humana tiene un origen único y diferente al de todos los animales. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios colocó a Adán en un lugar maravilloso, el jardín del Edén. Este jardín no era solo un espacio lleno de árboles, frutos y ríos, sino que era un símbolo de armonía perfecta entre el hombre, la naturaleza y su creador. Allí, Adán tenía la responsabilidad de cuidar y trabajar el jardín, mostrando que desde el principio, la humanidad fue llamada no a la ociosidad, sino a administrar lo que Dios había creado. Sin embargo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y de una de sus costillas formó a la mujer, Eva.
Este detalle tiene un profundo significado. Eva no fue creada de la cabeza del hombre para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para estar a su lado, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Con la unión de Adán y Eva se establece el origen de la primera familia, y con ello, la base de toda la humanidad. El Edén estaba lleno de abundancia, pero también tenía un mandamiento claro. Dios les permitió comer de todos los árboles, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta restricción mostraba que la verdadera libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Mientras obedecieran, vivirían en armonía perfecta con Dios. Este relato, más allá de su valor histórico y espiritual, también plantea preguntas profundas que aún hoy nos acompañan. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué tenemos la capacidad de razonar, crear y amar de una manera única en el universo? La Biblia responde que fuimos creados por Dios, con un propósito especial y con la capacidad de relacionarnos con Él de una manera personal. En esta etapa de la historia, todo era perfecto. No había dolor, ni sufrimiento, ni muerte. El hombre y la mujer vivían desnudos y no sentían vergüenza, porque reinaba la pureza y la confianza absoluta. Era la visión de un mundo tal como Dios lo había diseñado, antes de que el pecado entrara en escena. Después de la creación perfecta que Dios estableció en el Edén, el Génesis nos presenta uno de los episodios más importantes y dramáticos de toda la Biblia: la caída del ser humano. Adán y Eva vivían en un paraíso donde no existía el dolor, la tristeza, ni la muerte. Dios les había dado libertad para disfrutar de todo, con una única advertencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no era un simple capricho, representaba la oportunidad de que la humanidad eligiera obedecer y confiar en su Creador. Sin embargo, aquí aparece la serpiente, que según el relato bíblico fue el medio utilizado por Satanás para tentar a Eva. La estrategia fue clara: sembrar la duda en el corazón. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente, distorsionando la orden divina. Eva respondió que podían comer de todos, excepto de aquel árbol, pues si lo hacían, morirían. Y la serpiente, astuta, contestó: no morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa mentira, revestida de aparente verdad, fue suficiente para despertar la curiosidad y el deseo. Eva tomó del fruto y comió, y también dio a Adán, quien estaba con ella, y él comió. En ese instante, algo cambió para siempre. La inocencia se perdió. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Intentaron cubrirse con hojas de higuera y se escondieron de Dios. Cuando el Señor los llamó, el temor y la vergüenza se hicieron presentes. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. La desobediencia había roto la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Las consecuencias fueron inevitables. Dios maldijo a la serpiente, declarando que un día la descendencia de la mujer heriría su cabeza. A Eva le dijo que experimentaría dolor en el parto y estaría sujeta a su esposo. A Adán le anunció que la tierra sería difícil de trabajar, llena de espinas y cardos, y que con el sudor de su frente obtendría el pan hasta el día de su muerte, pues polvo eres y al polvo volverás. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y un querubín con una espada encendida guardó el camino hacia el árbol de la vida. El paraíso se había perdido, y el mundo caído comenzaba su historia. Pero el relato no termina allí. Aunque el pecado entró en el mundo, también se reveló la primera promesa de redención. En Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, Dios anunció que un descendiente de la mujer vencería a la serpiente. Esa profecía apuntaba al futuro Mesías, Jesucristo, quien un día restauraría lo que se había perdido en el Edén. Después de la expulsión,
Adán y Eva comenzaron la vida fuera del jardín, enfrentando un mundo hostil. Tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. La historia de ellos muestra cómo el pecado rápidamente contaminó a la humanidad. Caín, movido por los celos, asesinó a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Este acto reveló hasta qué punto la desobediencia había corrompido al corazón humano. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, Caín respondió, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La sangre de Abel clamó desde la tierra, y Caín fue sentenciado a vagar lejos de su hogar. Aún así, Dios puso una señal sobre él para que nadie lo matara, mostrando justicia, pero también misericordia. Con el tiempo nació Set, y a través de su descendencia comenzó a invocarse nuevamente el nombre del Señor, manteniendo viva la fe en medio de un mundo cada vez más violento. La maldad aumentó sobre la tierra, la corrupción y la violencia se hicieron cotidianas, y Dios determinó poner un alto a esa espiral de destrucción. Pero en medio de esa oscuridad había un hombre justo, Noé. Dios le mandó construir un arca de grandes dimensiones para salvar a su familia y preservar parejas de cada especie animal. Mientras muchos se burlaban, Noé obedeció. Llegó el día señalado, y se abrieron las cataratas del cielo y las fuentes del abismo. Llovió 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron los montes, y todo ser viviente fuera del arca pereció. Después de muchos meses, las aguas comenzaron a descender. Noé envió un cuervo y luego una paloma. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supo que la tierra estaba volviendo a la vida. Al salir, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios. Dios estableció entonces una alianza con él y con toda criatura, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, y puso el arco iris en el cielo como señal visible de ese pacto. También reafirmó la dignidad de la vida humana y confirmó su misión: creced, multiplicaos y llenad la tierra. La humanidad volvió a extenderse, pero pronto apareció un orgullo colectivo que desafió el mandato divino de llenar el mundo. En la llanura de Sinar, los hombres dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, para no dispersarnos. Así comenzó la obra de la Torre de Babel, un proyecto que buscaba grandeza sin Dios, uniformidad sin obediencia. El Señor descendió, confundió su lenguaje y ya no pudieron entenderse. La obra se detuvo y los pueblos se dispersaron por toda la tierra. Desde entonces, las lenguas y naciones se diversificaron, y la ciudad recibió el nombre de Babel, porque allí se confundió el lenguaje de toda la humanidad. Entre genealogías y pueblos que se esparcen por el mundo, el relato bíblico dirige ahora la mirada hacia una familia específica. De ese mosaico de naciones, Dios llamará a un hombre para iniciar una historia distinta, una historia de promesa y fe que cambiará el rumbo de la humanidad. Ese hombre se llamará Abraham. Después de conocer la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, el diluvio y la Torre de Babel, la Biblia nos lleva a un nuevo capítulo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. El llamado de Abraham, considerado el padre de la fe. Dios elige a un hombre común llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de ídolos y prácticas paganas. Y allí, en medio de ese ambiente, Dios lo llama con una promesa extraordinaria: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham obedeció, dejó atrás su hogar, su seguridad y su pasado, confiando solo en la voz de Dios. Su fe fue tan grande que, aunque no tenía hijos, creyó que Dios lo haría padre de una multitud. Y así comenzó un viaje que transformaría la historia de la humanidad. Tiempo después, Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y junto a su esposa Sara, aunque en su vejez parecía imposible, tuvieron un hijo, Isaac, el hijo de la promesa.
La vida de Abraham no estuvo libre de pruebas. La más impactante fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque fue una prueba durísima, Abraham confió plenamente en que Dios tenía un propósito más grande. Y en el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Este episodio no solo probó la fe de Abraham, sino que también apuntó al sacrificio futuro de Jesucristo, el Hijo de Dios, como sustituto por la humanidad. Isaac, el hijo de Abraham, continuó con la bendición de Dios. De él nacerían 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Jacob no fue el primogénito, Dios lo escogió para ser el portador de la promesa. A lo largo de su vida, Jacob tuvo encuentros profundos con Dios, incluso uno donde luchó con un ángel y recibió un nuevo nombre, Israel. Israel se convirtió en el padre de las 12 tribus que formarían el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones. Con Abraham, Isaac y Jacob, comienza la gran historia de un pueblo llamado a vivir bajo la promesa y la bendición de Dios. Una historia que continuará a lo largo de toda la Biblia. Y así terminamos este primer capítulo de nuestra serie sobre la Biblia, viajando desde la creación del mundo hasta la historia de los patriarcas. Un relato lleno de enseñanzas, promesas y fe. Si te gustó este video, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente episodio, donde veremos cómo Dios libera a su pueblo en el libro del Éxodo. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.